Listo. Bien, jóvenes. Hoy día vamos a hacer la clase de Mycobacterium tuberculosis. Pase a la siguiente, por favor. La tuberculosis se ha descubierto desde prácticamente que apareció el ser humano. Se ha visto, por ejemplo, el mal de Pot, que es la tuberculosis de la columna vertebral, en esqueletos con antigüedad de 5.000 años antes de Cristo. Actualmente, entre las micobacterias, también tenemos las micobacterias atípicas, que causan infecciones en huéspedes inmunosuprimidos, pero no tuberculosis, sino micobacteriosis, otro tipo de patología. El agente causal fue descubierto por Robert Koch en 1882 y él también eh, eh, realizó la tinción característica, que es la tinción ácido-alcohol resistente o de Ziehl-Neelsen. También por eso es que el bacilo de la tuberculosis se le conoce como el bacilo de Koch. La siguiente. Las características de las micobacterias, primero que son ácido resistentes, o sea, no lo vamos a colorear con tinción de Gram. Si la coloreamos con Gram, serían Gram positivas, pero como agarra mal esa coloración, se hace una coloración especial ácido alcohol resistente, o Ziehl-Neelsen, como les dije. También son bacterias aerobias estrictas. Aerobias estrictas requieren el oxígeno para vivir. Es por eso que, si bien es cierto, afecta a todos los órganos, su órgano de predilección va a ser los pulmones. Tiene gránulos metacromáticos, lo que le da la apariencia en rosario, por los gránulos que están compuestos por polifosfato, y son bacilos inmóviles, no poseen flagelos. La siguiente. Bien. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo delgado, recto, ligeramente curvo, con extremos redondeados. Tiene una medida de largo de 1 a 4 micras y del ancho de 0.3 a 0.6 micras. La siguiente. Ese es el Mycobacterium en una coloración ácido-alcohol resistente. El Mycobacterium está pintado ahí de rojo. Son bacilos de color rojo brillante por el colorante que asumen que es la fucsina o la safranina, que le da el color rojo. Mientras que el resto de las células se van a teñir de un color azul, producto del azul de metileno que se usa como colorante de contraste. La siguiente. En esa lámina, si la pueden agrandar ustedes un poco más, también está todo pintado de azul y esos bacilos rojos son los Mycobacterium, con la coloración ácido-alcohol resistente. La siguiente. Se puede teñir también con colorantes fluorescentes, están teñidos con auramina y da ese color fluorescente de los bacilos. La siguiente. Bien, las características de las micobacterias están en relación a su pared celular. Ya ustedes conocen la composición de una pared celular bacteriana, pero en este caso de las micobacterias, la pared celular, en la pared celular de las micobacterias, los lípidos son responsables del 60% de su peso molecular. Aparte de la capa de pectiolicano, tiene una capa de arabinogalactanos y sobre todo tiene los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos son ácidos grasos de cadena larga y ese ácido micólico, de ahí viene el nombre de micobacteria, porque como son lípidos, eso le da las características de ácido alcohol resistente. Entonces, la capa más externa se encuentra constituido por lípidos, glucolípidos, lipoproteínas,
Entre ellas, por ejemplo, el factor cordón, que tienen que ver con su virulencia. La siguiente. En este esquema ven ustedes la pared celular de la micobacteria y en la parte más externa ven ustedes los ácidos micólicos. Los ácidos micólicos, que es un componente lipídico que nos permite hacer esa coloración ácido-alcohol resistente, características de ellas. Después tiene su petio olicano como cualquier otra bacteria y su membrana citoplasmática. La siguiente. ¿Cómo se clasifican las micobacterias? Seguimos empleando esta clasificación de Ranjon porque realmente las micobacterias son más de 100 especies. Entonces tenemos un grupo que es el grupo 1, que son las micobacterias fotocromógenas, es decir, que producen pigmentos a partir de la luz. Y ahí tienen ustedes algunas de las especies, el Kansasi, el Marinum, el Simiae, etc. Tienen el grupo 2, que son escotocromógenas, es decir, que producen pigmento en la oscuridad. Y ahí también tienen un conjunto de especies. La siguiente. En el grupo 3 está las no cromógenas, es decir, no producen pigmento. Y en ese grupo, ahí está el Mycobacterium tuberculosis, el bovis, el africanum, el ulcerans, que como vamos a ver más adelante, forman este compuesto de Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho. ¿Ya? O sea, el Mycobacterium tuberculosis pertenece al grupo 3. Todos los 3 primeros grupos son de crecimiento lento. De crecimiento lento. Y en el grupo 4 son las micobacterias que tienen crecimiento rápido. Que también, como ven ustedes, tienen ahí algunas especies, pero ninguna de ellas produce tuberculosis en el ser humano. La siguiente. Entonces, queda claro que las bacterias que producen tuberculosis, las micobacterias que producen tuberculosis, pertenecen al grupo 3. No producen pigmento y son de crecimiento lento. Entonces, les decía que cuando clasificamos por patología, tenemos en primer lugar en las micobacterias que producen tuberculosis. Ojo, se llama complejo Mycobacterium tuberculosis. Y en ese complejo de Mycobacterium tuberculosis tienen ustedes las especies que pueden producir tuberculosis. No se vayan a confundir. Ahí tienen ustedes Mycobacterium tuberculosis propiamente dicho, que es el más frecuente, la especie que produce tuberculosis, pero también tienen el Mycobacterium bovis. El Mycobacterium bovis también produce tuberculosis. Ojo, ¿ya? Y a partir del Mycobacterium bovis es que nosotros hacemos la vacuna, que es el bacilo de Calmette y Guerin, que es la llamada BCG. O sea, todos ustedes, toda la población peruana está vacunada con la vacuna BCG, que la ponen en el hombro derecho. Esa vacuna está hecha de un Mycobacterium bovis. Ojo, ¿ya? De un Mycobacterium bovis, que también, como Mycobacterium bovis, puede producir tuberculosis. Otras especies que producen tuberculosis tienen el africanum, el ulcerans, ahora se ha descrito también, el microti, que es una tuberculosis en ratas. Entonces, todas esas especies forman el complejo Mycobacterium tuberculosis. Otras micobacterias que van a ser producto de otra clase es el Mycobacterium leprae, ya que produce una enfermedad distinta que es la lepra. Y a raíz del síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el VIH, empezaron a surgir otras micobacterias que se llamaron micobacterias atípicas, que normalmente son ambientales, oportunistas, que no producían enfermedad, pero en inmunodeficientes sí producen las llamadas micobacteriosis. Esas son más de 100 especies y no producen tuberculosis. Esas son micobacterias no tuberculosas. Producen micobacteriosis solo en inmunodeprimidos. Bien, la siguiente. Bien,
Entonces, cuando yo aíslo un Mycobacterium en un paciente sintomático, obviamente tengo que hacer mis pruebas bioquímicas, así como diferenciaba en enterobacterias. Aquí también tengo que diferenciar entre las micobacterias que pueden producir tuberculosis. Y se hacen una serie de pruebas, aquí solamente les he puesto un resumen, esto no es necesario que se lo aprendan, es solamente para que tengan conocimiento que hay que diferenciar la especie desde el punto de vista bioquímico. Y así tienen ustedes pruebas como hidrólisis de polisorbato, ureasa, producción de niacina, reducción de nitrato, y si ustedes aprecian en el cuadro, la especie Mycobacterium tuberculosis es positivo a todo, y el resto de especies que pueden producir tuberculosis tienen ya resultados distintos. Por ejemplo, el bovis es positivo a ureasa y el resto es negativo. Y así podemos ir diferenciando estas especies que pueden producir tuberculosis, ¿no? Para, digamos, determinar qué especie es la que está afectando a su paciente. La siguiente. Pásame la siguiente, Juan Pablo. Bien. El cultivo. Como ya les dije, Mycobacterium es aerobio obligado. Y se usa un cultivo, el cultivo, digamos, más utilizado, tiene como componentes papa y huevo, y es el medio de cultivo que se llama Lowenstein-Jensen. Las micobacterias son de crecimiento lento, por lo menos necesito hasta 3 semanas para ver su desarrollo. Son colonias pequeñas, secas, de aspecto escamoso, y crecen un pH óptimo de 7, preferentemente. La siguiente. Esa es una imagen del cultivo de Mycobacterium. En la foto de la izquierda tienen ahí el crecimiento de Mycobacterium tuberculosis en el Lowenstein-Jensen. Y en el de la derecha ven ustedes el tubo original de ese color verde, ¿no? Y en el de la derecha ya crecimiento de las colonias de Mycobacterium. La siguiente. Así se ven las colonias en el agar de aspecto escamoso, de ese color crema amarillo, son las colonias de Mycobacterium tuberculosis. La siguiente. La siguiente, Juan Pablo. Bien, con respecto al metabolismo de del Mycobacterium tuberculosis, eh, posee la enzima catalasa, ya ustedes la conocen esa enzima. La aspargina es la fuente preferida de nitrógeno. El glicerol es su fuente preferida de carbono y energía. Su tiempo de duplicación es de 14 horas, es de crecimiento bien lento. O sea, un bacilo se duplica en 14 horas. Por ejemplo, si comparamos con el Escherichia coli, que se duplica cada 20 minutos. En el caso de Mycobacterium tuberculosis, se duplica cada 14 horas. Y vuelvo a repetir, el oxígeno es crítico para su desarrollo. Aerobio estricto. La siguiente. Miren acá, los cultivos pueden permanecer viables y virulentos por 12 años. O sea, si yo siembro en el laboratorio Mycobacterium tuberculosis y esa bacteria la mantengo ahí en una temperatura adecuada, puede estar viable esa micobacteria por 12 años. La puedo contagiar con ese cultivo. La exposición de un cultivo a la luz solar, vean ustedes, los destruye en 2 horas. Y si está en el esputo, sobreviven hasta 30 horas. Y los bacilos en el esputo, protegidos de la luz solar, o sea, si cae a la sombra, es un paciente tuberculoso, escupe a la sombra,
ese bacilo puede sobrevivir hasta 8 meses. Por eso, o sea, eso es lo que se les quiere, lo que quiere darles con este mensaje, es que los hospitales especializados en tuberculosis están en una zona generalmente con sol, para que el bacilo muera. Recuerden que antes de la era antibiótica, el paciente, por eso el hospital Bravo Chico, que lo tenemos ahí al lado de la facultad, que ese era el hospital especializado en tuberculosis, ahora ya es un hospital general, pero en su momento era el hospital de tuberculosis, está en esa zona justamente, ¿no? Y si no se mejora, o sea, del Callao los pasaban a Bravo Chico. Y de Bravo Chico, si no se mejoraba, se los pasaban para Pachosica, Pavitata y más solcito. Porque el sol destruye el bacilo, y los pacientes empeoran con el frío. También dice ahí que el Mycobacterium es destruido por la pasteurización. ¿Eso en relación a qué? Al Mycobacterium bovis, porque el Mycobacterium bovis antes se asociaba a tuberculosis digestiva por el consumo de leche contaminada. A raíz de que la leche ya ahora viene toda felizmente pasteurizada, entonces ha disminuido la incidencia de Mycobacterium bovis. Recuerden que muchas de las vacas que se emplean para la producción de leche son vacas tuberculosas. Entonces, si no pasteurizan la leche, se pueden contagiar del Mycobacterium bovis y hacer la tuberculosis digestiva. La siguiente. Bien, a pesar de que Mycobacterium tuberculosis, digamos, se estudia de diferentes maneras, su composición antigénica no ha sido definida con claridad. Tenemos, por ejemplo, un antígeno que se llamó primero la tuberculina vieja. Con ese se hacía antes el diagnóstico de tuberculosis. Las siglas son OT de All tuberculina, que era compuesto por una proteína termoestable de 32 kilodaltons. La siguiente. La siguiente, Juan Pablo. De esa tuberculina vieja se logró fraccionar o purificar es el término, un derivado proteico purificado, que es el que conocemos nosotros como PPD. El PPD significa derivado proteico purificado. ¿De dónde se obtuvo? De la tuberculina vieja. Y este PPD, que ese sí lo conocemos porque lo empleamos frecuentemente en el diagnóstico de tuberculosis, está constituido por 2 tubérculoproteínas, de 2 y 9 kilodaltons. Y es en la actualidad un reactivo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Hay un micrófono abierto. ¿Podemos continuar? Me avisan. Sí, doctor. Correcto. Entonces les decía que este derivado proteico purificado, que es el PPD, compuesto de 2 tubérculoproteínas, es en la actualidad el reactivo para la reacción cutánea de la tuberculina. Para la reacción cutánea. Para hacer el diagnóstico que vamos a ver más adelante. La siguiente. La siguiente, Juan Pablo. Esa es la foto del PPD. Siguiente. Siguiente, Juan Pablo. Bien. Hay otros antígenos que se han querido tomar de la micobacteria. Tenemos, por ejemplo, los antígenos purificados de 65 kilodaltons,
Es una proteína inmunoreactiva capaz de inducir una fuerte reacción del tipo hipersensibilidad retardada. También hay en su composición de la pared de la micobacteria polisacáridos. Estos polisacáridos, como los arabinolactanos y arabinomananos, inducen reacciones cutáneas inmediatas de tipo humoral y se puede hacer pruebas de precipitación, fijación de complemento, hemaglutinación, aunque no son muy sensibles y no se utilizan en la práctica diaria. La siguiente. Siguiente. También tenemos los manócidos del fosfatidil inositol, que son los PIM. Son lípidos polares de la membrana plasmática. Son apténicos, pueden comportarse como antígenos y también se han estudiado como posibles agentes para diagnóstico, pero tampoco se utiliza actualmente en el diagnóstico de tuberculosis. La siguiente. También hay determinantes de su patogenicidad. Por ejemplo, tenemos la cera D y el muramildipéptido, que son péptido-glicolípidos compuestos por los componentes de la pared celular y que son adyuvantes de la respuesta inmune. Tenemos la trealosa 6,6-dimicolato, que es conocido como el factor cordón. Cuando nosotros vemos los bacilos que tienen esa tendencia a formar cordones, son más virulentos que los otros. Son más virulentos que los otros. La siguiente. Así, eso es lo que les decía, el factor cordón. Cuando ustedes vean en un examen de esputo o cualquier otro tejido de tuberculosis y ven esa tendencia de los bacilos a agruparse como un cordón, porque hay infinidad de bacilos que se están agrupando como un cordón, esos son micobacterios más virulentos. La siguiente. Otro componente de patogenicidad, los sulfátidos, que son glicolípidos que contienen azufre con trealosa 2 y tienen actividad antitumoral. Son responsables de la reactividad al rojo neutro de las cepas virulentas. Inhiben la unión de los lisosomas con los fagosomas, con lo que evita la destrucción de la micobacteria por los macrófagos. Recuerden ustedes que el Mycobacterium tuberculosis sobrevive a la fagocitosis por macrófagos y se forman esas células gigantes a nivel de los tejidos característicos de la enfermedad. La siguiente. Bien, chicos. Este es un cuadro en el cual puede reflejar en el mundo la incidencia de tuberculosis. Y lo que está de rojo son los países que reportan más casos de tuberculosis en el mundo. Y lamentablemente en nuestro país, si ustedes ven la foto de Sudamérica, Perú y Bolivia son los países con más tuberculosis en América. Ya siempre somos número uno en estas cosas. Entonces en América nos comparamos a países africanos o a la India, por ejemplo, ven ustedes el mapa. Entonces, tuberculosis para nuestro país sigue siendo un problema nacional de salud pública. Todo persona que haga estudios sobre tuberculosis siempre va a ganar algún premio, porque es una enfermedad que necesitamos seguir estudiándola en todos sus aspectos. La siguiente. Miren, este es un cuadro que lo he dejado ahí en la clase porque es del año 2009, pero lo he dejado ahí porque prácticamente la incidencia no ha cambiado en los tiempos actuales. Ven ustedes el mapa del Perú, ven ustedes que nosotros tenemos aproximadamente 33,000 casos al año y que se concentran el 60% de ellos en Lima y Callao. Lima y Callao. Ven ustedes ahí de rojo también Ica, ven de rojo Madre de Dios, Ucayali, Tacna. También ven que hay una cifra en relación
a la tuberculosis multidrogo resistente, que también se concentra en Lima y Callao, y la tuberculosis extremadamente resistente. En los distritos de Lima y Callao ven ustedes los más, que tienen que ver seguramente con la población, pero mayor incidencia: San Juan de Lurigancho, el Callao propiamente dicho, San Martín de Porres, Ate, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, El Agustín. Pasa la siguiente. Este es un mapa más actualizado del Perú del año 2017. Si ustedes aprecian, aquí también sigue de rojo. Vean ustedes que no ha cambiado nada, ¿no? Sigue de rojo Lima y Callao, Ica, Ucayali, Madre de Dios, Tacna. O sea, lo mismo sigue de rojo. Casos nuevos, acá estamos en 27.500. En el anterior 2009 era 33.000. La misma cosa. Tuberculosis multidrogo resistente, 1.300. Tuberculosis extremadamente resistente, 83 casos. Concentrados en Lima y Callao. Concentrados en Lima y Callao. Entonces, eso no ha tenido una variación significativa, a pesar de que este es un cuadro casi 10 años después que el anterior. La siguiente. Bien. Tuberculosis. En el año 1993, la Organización Mundial de la Salud declara que la tuberculosis ha adquirido carácter de emergencia mundial. Un tercio de la población mundial ha estado en contacto con la micobacteria. Y 1 de cada 10 personas desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida. Vean qué tan importante es esta enfermedad. El 1% de la población del mundo adquiere la infección cada año. Y una persona con tuberculosis bacilífera, o sea que está botando los bacilos con la tos, infecta a 15 personas en el transcurso de un año. En el transcurso de un año. Se hizo un estudio, por ejemplo, de un pasajero de avión que tenía tuberculosis bacilífera, y luego se hizo seguimiento al resto de pasajeros por un lapso, y se vio que no solo el que estaba sentado a su costado, sino de diferentes lugares, todos viraron, por lo menos un 20% viró su PPD, o sea que hizo contacto con el Mycobacterium tuberculosis. La siguiente. Imagínense ustedes que si viajan en combi y hay un paciente con tuberculosis. Cada día 20.000 personas mueren en el mundo, 20.000 personas en el mundo desarrollan tuberculosis y 5.000 mueren a causa de ella. Cada día mueren 5.000. Una persona se infecta cada 4 segundos, una persona muere cada 17 segundos, y cuando termine esta clase, que está calculada para 45 minutos, habrán muerto 211 personas por tuberculosis. Las muertes constituyen el 25% de la mortalidad evitable en países en desarrollo, y es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA, causada por un agente infeccioso. Bueno, esto fue antes de que aparezca la pandemia actual que vivimos del coronavirus. La siguiente. Acá hay más cifras. En el año 2012, 10 millones de niños quedaron huérfanos a consecuencia de la muerte de los padres. Causa principal de muerte de las personas infectadas por VIH. Y el problema actual que tenemos es la aparición de tuberculosis multidrogo resistente. La siguiente. Bien. Si bien es cierto, tuberculosis nosotros lo asociamos inmediatamente
a pulmones, porque hablamos del Becan-Sputo y todas esas pruebas que hacemos a nivel respiratorio. Recuerden que tuberculosis afecta todos los órganos que se les puede ocurrir: sistema nervioso, intestino, tuberculosis renal, tuberculosis genital, tuberculosis de piel. O sea, que hagan ustedes la especialidad que hagan. O sea, de médicos generales, tuberculosis van a dirigir el programa de tuberculosis, que es uno de los programas del Ministerio de Salud. Y hagan la especialidad que hagan, si es que se dedican a ser especialistas, van a tener casos de tuberculosis de piel, del ojo, sistema nervioso, riñones, intestinal, etcétera. O sea, siempre se van a cruzar con esta enfermedad. Es por eso que la deben conocer muy bien. La siguiente. Pasa a la siguiente, Juan Carlos. Bien, es un paciente con una tuberculosis sistémica. Recuerden que ya ustedes el siguiente semestre o el otro año, es que ya van a los hospitales. Ya, Siguiente semestre, ya la doctor. cosa, Otro año, ya otro año. están cerquita de empezar clínica. Y en clínica, el primer curso que llevan en clínica es semiología. Y dentro de la semiología es como hacer una historia clínica. Entonces le van a designar a cada uno de ustedes determinados pacientes con determinadas enfermedades. A alguno de ustedes le puede tocar tuberculosis. Entonces, ojo, el paciente tuberculoso que está hospitalizado, de hecho debe ser un tuberculoso multidrogo resistente o extremadamente resistente. Y ese bacilo multidrogo resistente o extremadamente resistente, ustedes tienen que cuidarse con las mascarillas adecuadas, que ya todos hemos aprendido, digamos, a la fuerza con el coronavirus. O sea, no descuidarse de usar su mascarilla N95 cuando le toque hacer la historia de estos pacientes, porque no sería el primer estudiante, el primer médico o cualquier personal de salud que adquiere una tuberculosis MDR o XDR en el hospital. En el hospital. Y es penoso ver colegas enfermos con este tipo de tuberculosis de difícil tratamiento. Pues menos ustedes, chicos. Cuídense, tengan precaución, sobre todo si van a hacer semiología en Bravo Chico, que es el hospital de tuberculosis. La siguiente. Bien, el órgano de predilección, pulmones. Generalmente el área de caverna es los vértices. El bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis prefiere los vértices que las bases. Y ustedes van a encontrar en pulmones todo tipo de imágenes, o sea, la neumonía tuberculosa, el derrame pleural, la caverna típica en el vértice, atelectasias, etc. La siguiente. Ahí ven ustedes una neumonía TB, la siguiente. Ahí le señala las flechas, perdón, retrocede. ¿Esa era? Bueno, ahí señala las flechas arriba en el pulmón de la izquierda, una caverna, y a la derecha un ganglio. La siguiente. Ahí en esa radiografía que hay un derrame pleural, todo el pulmón, digamos, derecho está pelado. La siguiente. Aquí es una tomografía también con una telectasia masiva del pulmón. La siguiente. Y ese que señala las flechitas ahí es el material, el calcium. Ustedes ya lo conocen por patología, ¿no? La necrosis gaseosa típica de
la tuberculosis. La siguiente. No solo afecta pulmones, puede afectar bronquio, y ahí tienen un granuloma a nivel del bronquio que va a ocluir el bronquio prácticamente, y por lo tanto, si hay un bronquio por donde no pasa el aire, ese pulmón se atelectasia, se colapsa. La siguiente. Vamos a recrear con algunas imágenes. La siguiente. Esa es una tuberculosis, vean ustedes en la imagen de la izquierda, perdón, retrocédela un poquito. Ahí. Si ven ustedes, señala la flecha, una tuberculosis ósea, y también en la imagen de la derecha del mismo niño, una tuberculosis intestinal. Ven ustedes ese abdomen balonado, seguramente con líquido acítico. La siguiente. Aquí también ven ustedes un paciente que debe tener una tuberculosis en columna, por eso señala la flecha a la espalda, el, el mal de Pot y una tuberculosis intestinal. Y obviamente al hacer el estudio del esputo, la coloración, ven ustedes los bacilos ácido alcohol resistentes. La siguiente. Una tuberculosis intestinal clásica o sea, no solo se queden con pulmón, busquen en otros órganos. También puede debutar con intestinal, por ejemplo, como les decía, por el consumo de leche contaminada. Y esto nos trae problemas de obstrucción intestinal, el paciente termina operado, no cierra bien la herida, todo bien complicado. La siguiente. Seguimos con tuberculosis intestinal, la siguiente. Tuberculosis renal, ven ustedes en el lado izquierdo cómo se ha destruido la pelvis renal. La siguiente. Seguimos con tuberculosis renal, con el material gaseoso. La siguiente. Tuberculosis ganglionar, clásico en niños. La siguiente. El mal de Pot, que es la tuberculosis vertebral, que nos puede traer problemas de parálisis en toda la zona inferior de la vértebra afectada. La siguiente. Otro paciente con mal de Pot, ahí lo señala la flechita, tuberculosis vertebral, y que ya tiene parálisis, porque ya afectó la zona de nervios. La siguiente. Miren, tuberculosis ósea ahí en el dedo. Donde ustedes menos piensan, ahí se presenta la tuberculosis. La siguiente. Tuberculosis de esternón, y vean un lactante, no respeta ninguna edad. La siguiente. Tuberculosis de boca, me dije, ya yo voy a ser cirujano de cabeza y cuello, ya me salvo de la tuberculosis. No, ahí está, tuberculosis de boca. Toda es sencilla con tuberculosis. La siguiente. Yo voy a ser dermatólogo, no voy a ver tuberculosis. Ahí está tuberculosis de piel. La siguiente. Y así, podría pasarme todo un día pasándole imágenes de los diferentes órganos que afecta la tuberculosis. El diagnóstico no es sencillo, se siguen usando los criterios de Toledo y ahora sí felizmente contamos con una serie de pruebas, sobre todo a raíz del PCR de encontrar el ADN del Mycobacterium, ya se está popularizando más esas pruebas,
pero seguimos empleando desde el punto de vista clínico, primero el hallar el bacilo, ¿no? Hallar el bacilo, o sea, todo paciente, por ejemplo, a nivel de tuberculosis pulmonar, que es la más frecuente, todo paciente tosedor crónico, o sea, mayor de 14 días con tos, hay que hacer el depistaje y búsqueda del BK en esputo. Le tomamos una muestra de esputo, le hacemos la curación de Sil-Nielsen y encontramos ahí el bacilo ácido alcohol resistente. Si nosotros encontramos el bacilo, ya hicimos el diagnóstico. Ya hicimos el diagnóstico, no hay que buscar más. No siempre es fácil, o sea, hay pacientes que simplemente tienen tuberculosis pero no eliminan el BK. No siempre es fácil hacer ese diagnóstico, es complicado. Es por eso que empleamos otras pruebas. Entonces ese sería el diagnóstico microbiológico, hallar el bacilo. La siguiente. Siguiente lámina, Juan Pablo. Bien, este es un resumen de las muestras. Obviamente la principal de esputo. Se puede tomar de jugo gástrico cuando el paciente no tiene capacidad para hacer esputo, sobre todo en niños. La siguiente. Y bueno, y cualquiera de todos los órganos que comprometa, ¿no? Que estemos sospechando. Pasa a la siguiente. Líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido articular, peritoneal, pericárdico, etcétera. También, aquí hay, pon la anterior antes, la anterior, por favor. Déjame ver si nos salteamos algo. Ya, la siguiente, está bien, la siguiente. Le decía que se hacía la búsqueda del BK en esputo, pero también se hace la prueba del PPD, y aquí, bueno, antes de poner el PPD hay otra prueba que se llama el TB-Spot, que es el ELISpot y cuantiferón, que es digamos, es un tipo de PPD más moderno, más caro también, más caro, es un poco más específico para tuberculosis, ¿ya? Para medir inmunidad celular. Es parecido al PPD, sino que es más específico. La siguiente. Bien, tenemos el paciente tosedor crónico, le pedimos el BK esputo. Otro criterio para diagnóstico, que son los criterios de Toledo, no he puesto una lámina de criterios de Toledo, pero revísenlo por favor, ¿ya? Es el contacto epidemiológico. Es decir, si yo tengo un familiar con tuberculosis, entonces suma punto para que yo tenga también tuberculosis, sobre todo si estoy con clínica, ¿no? Estoy tosiendo 2 semanas y mi hermano está con tuberculosis, entonces soy sospechoso de tuberculosis. Ese es el criterio epidemiológico, buscar el contacto. Recuerden que todo niño menor de 5 años que tenga un contacto positivo en casa tiene que recibir quimioprofilaxis. Tiene que recibir quimioprofilaxis, porque si no puede desarrollar la enfermedad. La siguiente. Siguiente lámina. Bien, el PPD que les decía también es criterio diagnóstico. Un PPD mayor de 10 milímetros, ojo, PPD mayor de 10 milímetros, ese es un criterio inmunológico. No quiere decir que el paciente tenga tuberculosis, solamente quiere decir que el paciente ha tenido contacto con el micobacterio. Es un PPD positivo, me obliga a buscar hacer al paciente una radiografía de tórax o una tomografía de tórax o a buscar tuberculosis en algún órgano del cuerpo, pero no quiere decir que necesariamente tenga que tener tuberculosis, ¿ya? Solo que ha tenido contacto con el micobacterio. La siguiente. Ese es un PPD positivo, se mide el edema, ahí en realidad se debe medir el edema, no el eritema. La siguiente. Obviamente, si yo tengo una radiografía sospechosa con esa caverna ahí abajo en un paciente tosedor con contacto con PPD positivo, ese es el criterio radiológico. Así no haya encontrado el Mycobacterium,
O sea, tengo la caverna, tengo el PPD positivo, tengo el contacto, ya es un paciente que amerita por lo menos una prueba terapéutica. Es el criterio radiológico. Entonces vean ustedes, tengo criterio microbiológico, que me da 7 puntos. Criterio epidemiológico me da 2 puntos. Criterio inmunológico, PPD o cuantiferón, 2 puntos. Criterio radiológico, 2 puntos. Clínica sospechosa, 2 puntos. Pasa a la siguiente. Y así voy sumando mis puntajes para ver si el paciente es sospechoso o por lo menos amerita prueba terapéutica. Entonces, ese paciente que suma los criterios, ya empiezo con el tratamiento, y el tratamiento clásico, porque hay diferentes esquemas. El tratamiento clásico se usan las drogas de primera línea, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Las 4 primeras son las de primera línea. El esquema es 2 meses diarios de rifampicina, isoniazida, etambutol y piracinamida. Y en una segunda fase, 2 veces por semana, que dura 4 meses, solamente rifampicina y isoniazida. Ese esquema clásico es total 6 meses. 2 meses diarios con 4 drogas y 4 meses con 2 drogas, rifampicina y isoniazida. Obviamente, si el paciente, a la hora que nosotros hacemos el cultivo, también hacemos pruebas de sensibilidad para ver si el paciente es multidrogo resistente o extremadamente resistente. Generalmente las pruebas de sensibilidad que hacemos es a isoniazida y a rifampicina, que son las principales drogas para el tratamiento de tuberculosis. Si me sale resistente a alguna de esas drogas, tengo que cambiar el esquema y tengo ahí varias drogas alternativas. Ven ustedes en la lista: streptomicina, ciprofloxacina, claritromicina, etionamida, etcétera, que si ustedes revisan la guía de tuberculosis del Ministerio de Salud van a encontrar esquemas distintos y también por tiempo distinto de acuerdo a la sensibilidad obtenida. La siguiente. Siguiente lámina. Bien, y la única manera que tenemos nosotros de prevenir esta enfermedad, porque igual vamos a seguir viajando en el metropolitano apiñados cuando pase la pandemia y en el tren con mayor razón, es la vacunación. Todos ustedes tienen que revisarse su hombro derecho. Ahí tienen esa cicatriz que tienen de vacuna en el hombro derecho, es la vacuna de la BCG. El bacilo de Calmette-Guerin, que como les repito es un Mycobacterium bovis. Pero doctor, si todos estamos vacunados, ¿por qué somos número 1 en tuberculosis? Porque la vacuna no te protege de no hacer la enfermedad. La vacuna te protege de formas graves de tuberculosis. Los estudios, o la evidencia, mejor dicho, que se ha obtenido, es que en los países en los cuales se aplica masivamente la vacuna, disminuye la incidencia de tuberculosis de sistema nervioso, o sea, la meningitis tuberculosa, y disminuye la incidencia de tuberculosis miliar, que es la tuberculosis diseminada en pulmón. Entonces, tuberculosis miliar, forma grave de tuberculosis, y meningitis tuberculosa son las que disminuyen con la vacuna. No es que no te va a dar tuberculosis, o sea, prácticamente toda nuestra población está vacunada con la BCG. Y también por eso van a encontrar que en algunos países no utilizan BCG. Simplemente no, no, no la utilizan porque no va a proteger contra la enfermedad. La siguiente, creo que esa es la última, o no, creo que hay algo más, a ver. Siguiente lámina, Juan Pablo. Ah, sí, eso ya lo repetí, no se olviden que hay tuberculosis multidrogo resistente, y ahí ven el mensaje abajo, dice, usar mascarilla todo el tiempo, o sea, no se la quiten para nada. Mantener la puerta cerrada, llevar mascarilla todo el tiempo, porque es un paciente con tuberculosis multidrogo resistente. Y imagínense el extremadamente resistente, que ya tiene resistencia a 2 o más drogas de primera línea. Ese es mucho más peligroso todavía.
La siguiente, creo que ahí terminamos. Debe ser la gráfica. Ya, países que han reportado tuberculosis extremadamente resistentes. Ya en América prácticamente todo, solamente está libre. Mire, Bolivia no ha reportado, Paraguay tampoco ha reportado, Uruguay tampoco, pero después Perú, Ecuador, Chile, Argentina, Brasil son los que han reportado. Ya esto se va a extender a nivel mundial seguramente a medida que pasen los años. De la tuberculosis extremadamente resistente, que es la más peligrosa de todas. La siguiente. Bien, esa es la última lámina, chicos. Si tienen alguna pregunta.